Bienvenidos a nuestro programa. Ok, les voy a pedir por favor que abran su Biblia en el Evangelio del apóstol Juan. Vamos a empezar una nueva serie de enseñanzas. Es sobre el Hijo de Dios, el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. El tema es el número 1, el título del tema es El Hijo Encarnado. Evangelio de Juan, capítulo 1. ¿Lo tiene? Si no trajo Biblia, júntese con un cristiano por ahí que se haya traído Biblia. Dice, vamos a leer hasta el 5 nada más, aunque vamos a estudiar más. Vamos a leer del 1 al 5. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vamos a orar, incline su rostro. Señor, te damos gracias por la bendición de estar aquí en tu casa. Gracias, Señor, porque nos permites esta mañana venir a adorarte, alabarte, glorificarte, Señor. A poder, Señor, ser edificados a través de tu palabra, Señor. A poder, Señor, presentarnos delante de ti con nuestras peticiones también, Señor. Gracias te doy porque mis hermanos esta mañana respondieron al llamado tuyo, Señor, y están aquí en tu casa, Señor, para alabarte y glorificarte. Yo te pido en esta mañana, Señor, que tú bendigas esta lección que va a ser expuesta, Señor. Que las palabras, Señor, que salgan de mi boca sean para glorificarte, Señor, y que sean para edificación de tu iglesia. Yo te pido que hables a tu pueblo, Señor, en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ocupe su lugar. El Evangelio de Juan, hermanos, presenta al Hijo de Dios en su naturaleza eterna, es decir, como eterno junto con Dios. Vamos a ver cómo Cristo ha existido siempre. Vamos a hablar de la existencia eterna de Cristo, de cómo es el Hijo de Dios y cómo se encarnó y cómo tuvo toda la creación procede de Él. El capítulo que vamos a leer ahorita va a ser hasta el versículo 18. Generalmente se le considera como el prólogo del libro, es decir, la introducción del tema del libro. Los temas que toca el apóstol Juan son repetitivos dentro del Evangelio y en algunos de ellos, hermanos, vamos a ahondar un poquito más. La intención de esto o de estas enseñanzas es reforzar en usted su entendimiento y conocimiento de quién es Jesucristo y qué representa Jesucristo. Y usted dirá, ¿por qué? Bueno, mire, hoy en día Cristo es cualquier cosa para muchas personas, menos lo que está en la Biblia. Aún para muchos creyentes metidos en las iglesias, Cristo sigue escondido para ellos. No tienen una percepción clara de quién es Jesús. Es decir, la luz de Cristo no les ha alumbrado todavía completamente y siguen completamente desubicados. Eso ha generado dentro de las iglesias, hermanos, que las personas tengan ideas erróneas en cuanto a Jesús. Y vamos a ver cómo algunas creencias que habían en el tiempo del apóstol Juan se han perpetuado hasta el día de hoy y se siguen enseñando hasta el día de hoy. ¿Ok? Entonces, mire, ¿cuáles son los conceptos más comunes que usted puede encontrar acerca de quién es Jesús? Una pregunta que les estoy haciendo, pienso un poquito. ¿Ha oído decir, no hombre, Cristo era un iluminado, un maestro más, un profeta, un espíritu más elevado? ¿Ha oído hablar a gente así? Yo he oído mucha gente hablar así. No, era un gran filósofo de su tiempo, pero nada más. Era un profeta X, Y, Z. ¿Ya? Pero la realidad de las cosas, hermanos, es que Cristo era el Hijo del Dios viviente, como dice Mateo 16:16. No era un profeta más, no era un iluminado más,
no se había ido a Egipto a prepararse, como enseñan algunos. Él era el Hijo de Dios. Ok, entonces vamos a entrar a la palabra. Vaya conmigo ahí a los primeros 2 versículos. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Este versículo, hermanos, estos versículos presentan 3 afirmaciones muy importantes. La primera es que el Verbo existía antes que todas las cosas. ¿Sí? Que el Verbo mantiene una estrecha relación muy íntima con Dios. Y aparte, que es Dios. Hay 3 afirmaciones que dan ahí que son muy importantes, hermanos, que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Lo que Juan nos está diciendo es que Cristo no es una de las cosas creadas, porque hay una secta que enseña eso. ¿Sabía usted eso? Docetismo, esa creencia. Le voy a decir cuál es. Son los testigos de Jehová. Una secta, no es una religión, es una secta. Es una de las sectas más peligrosas que hay por cuestión de sus enseñanzas. Entonces, Cristo no es una de las cosas creadas. No es una parte del mundo que empezó a existir, Él ya existía. No vino a existencia, Él ya existía, es eterno. ¿Ok? Es parte de la eternidad. O sea, pues no hay manera de describir eso. O sea, siempre ha existido con Dios. ¿Ok? Los testigos de Jehová enseñan que Cristo fue creado. Es importante que entendamos esto, hermanos. Porque entonces el sacrificio de Cristo, ¿dónde queda? Le quitan a Cristo su divinidad. La realidad es que Dios, Cristo y el Espíritu Santo son 3 personas en una. Y cada uno de ellos, Dios, el Hijo y el Padre, tienen su propia personalidad, su propia función dentro de la creación y su propia función dentro del operar en la vida del hombre. ¿Me estoy explicando lo que le quiero decir, hermanos? Cristo vino a ejecutar el plan que Dios trazó para la salvación del hombre, pero es el Espíritu Santo el que convence al hombre de pecado para que venga Cristo. ¿Se aclaró lo que les quiero decir? Que cada uno de ellos tiene su función dentro de la creación. Por eso es importante que tengamos claro quién es Jesús y qué es Jesús. Para que cuando escuchemos gente o que alguien nos quiera mover de nuestra fe, tengamos argumentos para mantener nuestra fe. Amén. ¿Me estoy explicando, hermanos? Entonces dice, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Amén. Así dice ahí. Ok, el tema primordial de Juan los primeros versículos es que Cristo era la palabra de Dios. Más tarde el Verbo es identificado en Juan 1:14, vamos a verlo más adelante, como Jesucristo. Y lo vaya conmigo al versículo 3. Fíjese lo que dice ahí. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el versículo 3 Juan habla con mayor amplitud, hermano, de la divinidad de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios es el creador de todas las cosas. Déjeme le explico algo. ¿El gnosticismo ha oído hablar de los gnósticos? ¿No? Son personas que creen que a través del conocimiento pueden lograr la salvación o pueden lograr tener un espíritu más elevado. Son los gnósticos. Y desafortunadamente algunas ideas de esas han logrado penetrar el cristianismo. En el tiempo de Juan también había este problema. Entonces los gnósticos creían, fíjese bien, que la materia y Dios
eran coexistentes, es decir, que siempre había existido la materia y siempre había existido Dios, que lo único que hizo Dios fue tomar esa materia y darle orden. ¿Ha oído a los masones que a Dios siempre lo titulan como el gran arquitecto? ¿Ha oído eso? ¿No? Los masones dicen que Dios es el arquitecto. No, déjenme le digo algo. En cierta forma sí lo es, pero Dios no es el arquitecto, porque el arquitecto toma materiales existentes, los pone en orden y les da forma. No, Dios creó de la nada la materia. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. No existía la luz. Y separó las tinieblas de la luz. Entonces, el apóstol está diciendo que Cristo es Dios, porque está diciendo que Él es el agente de la creación. Es decir, que cuando Dios dijo en Génesis 1:1, sea la luz, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Verdad que dice así? Ahí estaba Cristo. Juan se remonta a esos versículos. ¿Sí me estoy explicando, verdad, hermanos? Entonces, los gnósticos dicen que Dios, al ser un espíritu puro, tomó una materia defectuosa y por eso estamos como estamos. Mira qué fácil se quitan la carga del pecado, ¿verdad? No, es que estaba podrido la tabla que hiciste, Señor, por eso está toda... Es lo que están diciendo técnicamente, ¿verdad? Por eso no aguantó, se pudrió bien rápido, que no servía la tabla. No, la Biblia dice que Dios creó el mundo del caos. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y Dios la puso en orden. Y puso un paraíso, pero el pecado del hombre echó a perder eso que Dios había creado. Y hoy en día la naturaleza entera sufre las consecuencias del pecado del hombre. Cuando Cristo haga su redención completa, no solo nosotros, la misma naturaleza, según el libro de Romanos, será libre del azote del pecado. Amén. Entonces Juan está diciendo que Cristo era el agente creador, es el agente creador de todo lo que existe. Sin Él, sin Cristo, nada de lo que está ahorita y que podemos ver y lo que no podemos ver existiera. ¿Ok? Entonces está el apóstol asemejando en orden, en autoridad, en poder a Cristo. ¿Con quién? Con Dios. Exactamente igual los está haciendo. ¿Me estoy explicando, verdad, hermanos? Nosotros como cristianos, hermanos, siempre hemos creído que Dios es el creador de las cosas, que Dios no hace cosas imperfectas, que nosotros somos los que hemos echado a perder lo que Dios quiere hacer con nosotros. Aún nuestras propias vidas, muchas veces nosotros mismos somos los culpables de las situaciones que nos ocurren, porque no dejamos a Dios trabajar en nuestras vidas, no dejamos a Dios moldear nuestras vidas. ¿Ok? Pablo, hermanos, refuerza esta doctrina. Ahí en Colosenses 1, del 16 al 17, se lo voy a leer. Porque en Él, hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. No solo fue el agente de la creación, Él fue el que creó las cosas. Fueron creadas por medio de Él y para Él. Y no solo eso, Pablo afirma, Él es antes de todas las cosas creadas. Hablando de su preexistencia. ¿Me estoy explicando, hermanos? Versículo 4.
En el versículo 4, hermanos, Juan explica que el verbo divino fue el agente de la creación. La vida estaba en él. Aquí le estoy confirmando lo que le estoy diciendo. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Amén. Ahora, fíjese bien. La palabra que se tradujo por vida en el Nuevo Testamento hay al menos dos palabras que se tradujeron por vida. Una es Zoe, así con Z, Z-O-E, y la otra es bios, como de biología. La que se tradujo aquí es Zoe, que es la vida de Dios, es la vida que Dios tiene. De esta vida procede toda la vida que conocemos, incluida la biológica, pero más aún, la vida eterna. Por eso dice que era la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquí está hablando de la vida que procede de Dios, esa vida que es eterna. Por eso no es no se tradujo la palabra bios, porque no es la que se transmite de padres a hijos. ¿Me estoy explicando? Cuando yo engendro un hijo, o usted engendró hijos. No, está hablando de la vida que procede de Dios, la vida eterna. ¿Ok? ¿Me estoy explicando, hermanos? ¿O lo estoy dejando peor que cuando llegó? Amén. Ok, entonces, continuamos. Juan afirma a continuación que él era la luz de la vida. Mire, ¿por qué le digo esto? Le voy a aclarar esto en 3 puntos, en 2 puntos al menos. Mire, cuando la luz de Cristo ilumina su vida y mi vida, yo puedo ver esto, mi miseria. Ay, ¿cómo le gusta al hermano eso? No, yo puedo ver mi miseria humana, que estoy perdido en pecado. Puedo ver todo aquello que me culpa delante de Dios porque su luz me está iluminando, y más adelante voy a hablar un poquito más de esto. Pero no solo eso, sino que puedo ver hacia Dios iluminado por la luz de Cristo, y puedo ver su amor, su misericordia, su bondad y su mano extendida para dejar mi camino. ¿Me estoy explicando? De esa luz está hablando. Más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Es la luz que guía, hermanos. Es la luz que guía. Fíjese bien lo que dice. Aquí en el versículo 5 dice algo muy interesante. Mire, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas, fíjese bien, no prevalecieron contra ellas. Ahora, fíjese bien, la palabra clave para entender este versículo es prevalecieron. Se tradujo de una palabra que está media complicada para que se la diga, del griego, ¿ok? Pero tiene 3 implicaciones que yo considero que son apropiadas. Es decir, dependiendo el texto, es la traducción que se le da a esa palabra. Pero en este caso, las tres pueden caber perfectamente aquí, y algunas Biblias usaron esas traducciones porque las 3 palabras se pueden traducir de la misma manera, porque a final de cuentas es lo que quiere decir. Fíjese bien, la palabra esta, prevalecer, también se puede traducir como comprender. Las tinieblas no pudieron comprender la luz de Cristo. Déjeme le digo algo. Yo le decía ahorita, hay muchos cristianos que no han podido comprender. Aún hay oscuridad en sus mentes, aún hay oscuridad en su corazón. No han alcanzado a comprender a Cristo. Pero siga buscando, y las tinieblas no prevalecerán contra esa luz de Cristo. Por eso Dios demanda que busquemos en su palabra, que conozcamos su palabra, para que su luz brille y las tinieblas se disipen en su mente y en su corazón y en el mío, y nos alumbre el camino y nos dé entendimiento de quién es Él. La otra palabra o la otra traducción, hermanos,
que se le puede dar aquí es perseguir. O sea, en una persecución en la búsqueda de la destrucción de esa luz. Y hoy la luz y el Evangelio siempre ha querido ser destruido, hermanos. La luz de Cristo siempre ha sido perseguida. Cuando la iglesia empezó, fue perseguida porque Satanás quería apagar el Evangelio, pero no prevaleció la tiniebla. Y el Evangelio nos llegó hasta el día de hoy. Y la otra es, da la idea de extinguir, de apagar un fuego. ¿Me estoy explicando? Y eso es algo que también ha querido ocurrir, pastor. Apagar el fuego de la palabra de Dios. Y no prevaleció, no podrá. El Evangelio siempre seguirá adelante, aunque haya estorbos, aunque haya trabas, aunque haya problemas, la luz de Cristo siempre brillará y las tinieblas no prevalecerán contra ella, hermanos. Si usted no se goza con eso, yo sí me gozo con eso, hermanos, porque mi voz se puede apagar y se puede apagar la suya y se puede apagar la de mucha gente, pero Dios siempre levantará hombres fieles, dispuestos a predicar su palabra. Siempre levantará, siempre lo hará. Amén. Vamos a continuar. Vamos a los versículos del 6 al 8. Después de describir al verbo como lo describe Juan, como Dios mismo, como la gente de la creación, como la palabra viva, Juan el Bautista es identificado aquí. No lo voy a confundir, estoy hablando de Juan primero, el discípulo amado, que es el que escribió el Evangelio, y dentro de estos versículos se introduce ahora a Juan el Bautista, ¿ok? En donde vamos a tocar un poquito los temas de lo que Dios mandó a hacer a este hombre y cómo el apóstol hace una diferencia entre Cristo y Juan el Bautista. ¿Está ahí conmigo en el versículo 6? Dice, hubo un hombre, vamos a leer el 6 y el 7, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen. Mire, Dios preparó un hombre para que preparara el camino. Así como Dios envió a Jesucristo a hacer su obra, preparó a Juan el Bautista desde el vientre de su madre y lo envió a preparar el camino. El trabajo de Juan el Bautista, hermanos, ¿cuál era? ¿Cuál era? ¿Alguien sabe? ¿Cómo se prepara el camino, hermanos? Predicando. Déjeme le digo algo, Dios nos envió a usted y a mí a prepararle el camino a las personas. La obra la hace Jesucristo. Porque luego queremos meter a las personas, como quien dice, a punta de pistola a la iglesia. No, yo voy a predicar. El resultado yo se los voy a dejar a Dios. No me puedo poner a ver no, yo no puedo. Yo voy a cumplir con mi trabajo que Dios me mandó. ¿Usted está cumpliendo con su trabajo que Dios le mandó? No, hermano, a mí no me mandó. Dios ha enviado a todos aquellos que estamos aquí, a todos. Dios no tiene obreros yoquis en su mies. Dios nos envió a todos a predicar. Fue lo que hizo Juan, preparar el camino, hablarle a otros que venía el Mesías, que Él era la luz, o sea, que Cristo era esa luz, que Él no era esa luz. Fíjese lo que dice el versículo 8, no era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿Sabe que la palabra, de dónde se traduce la palabra testimonio? Pero ¿de dónde viene? Del griego martureo, de donde se deriva la palabra mártir. ¿Cuántos son testigos aquí? No, yo no, hermano. ¿Cuántos son verdaderos testigos? De ahí se traduce la palabra, martureo, donde viene la palabra mártir. Cuando ya tenemos una comprensión más clara de la Biblia, así como que, ay Dios, ¿en qué me metí?
Se empieza uno a rascar la cabeza, ¿verdad? Bueno, de ahí se deriva, hermanos. Él no era la luz, no. Juan el Bautista no era la luz. Él hizo lo que tenía que hacer, hablarle a la gente como tenía que hablarles, generación de víboras. Yo nunca he oído que el pastor les diga así. No, se van de la iglesia. Se van, ya no vuelven. Arrepiéntanse, les dijo generación de... Estaba bien fuerte esa declaración. Si ahorita se oye fuerte, en los tiempos de Jesús se oía peor. Arrepiéntanse. Y luego se formaron unos ahí y les dijo, ¿ustedes qué? ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Qué? Arrepiéntanse primero, no los voy a bautizar. Cambien su estilo de vida y luego vienen aquí para que los bautice. Él no era la luz. Nosotros no estamos aquí para robarle la gloria al Señor, sino para apuntar las miradas de la gente hacia la verdadera luz, que es Cristo. Fue lo que hizo Juan el Bautista, hermanos. Él dirigió las miradas, los pensamientos y los corazones de las personas hacia Dios. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Amén. ¿Cómo está dando usted testimonio? Es una pregunta que yo le hago. ¿Cómo está su luz? ¿Como foquito de Navidad? Muy apenas. O prende y apaga, prende y apaga, prende y apaga, prende y apaga. ¿Cómo está? Juan el Bautista recibió una misión, hermanos, de parte de Dios y la llevó a cabo con fidelidad. Y le hizo honor a ese título de testigo, porque él fue mártir por predicar, por confrontar el pecado. Fue y le dijo a Herodes, esa mujer que tienes, por amante esa no la puedes tener, es la esposa de tu hermano. Fue y le dijo al que gobernaba ahí, de parte de Roma, fue y lo enfrentó y le dijo, eso que estás haciendo está mal. Y le cortaron la cabeza por andar de hablador al hermano. Déjelo, que el Señor trate con él. Así dicen ahora, usted ore por él, déjelo, no le diga nada. No, fue y le dijo. Y fue mártir a causa de predicar la verdad. Entonces, Dios le ha encomendado a usted una cosa y a mí una cosa. A todos los que estamos aquí, Dios nos ha encomendado una tarea. Y debemos de cumplir con esa tarea. ¿Ok? Entonces, mire, yo creo que ya que le quedó un poquito más claro lo que es Jesús, quién es Jesús, su obra. Ahora, escuche bien, Dios demanda una respuesta de cada uno de nosotros hacia la luz. Yo le dije que íbamos a hablar un poquito acerca de eso. ¿Cómo responde las personas a la luz? Tiene dos implicaciones. Las dos son eternas. Una es para vida eterna y la otra es para muerte eterna. Y Dios demanda que respondamos de una de las dos maneras. ¿Ok? Vaya conmigo al versículo 9. Aquella luz, y aclara, verdadera, no era falsa, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. ¿Ok? O sea, llegó su tiempo, nació y vino a alumbrar a este mundo, pero ocurrió algo muy particular. En el mundo estaba, dice el versículo 10, y el mundo por él fue hecho. Oiga bien, pero el mundo, ¿qué pasó? No le conoció. Déjeme le digo algo. Yo le he insistido mucho, o le dije mucho que Dios le ha dado a cada quien predicarle a alguien, dar testimonio. Cuando Dios tomó al pueblo de Israel, le dijo que lo quería para que diera testimonio de lo que Dios era, aún en los tiempos de Jesús, porque era el mismo pueblo que Dios había escogido. Pero ellos no supieron dar testimonio de la luz que había en ellos.
Cuando Cristo vino, el mundo no lo pudo conocer porque el pueblo que Dios había escogido para que se diera a conocer que esa luz vendría a este mundo, no supo dar a conocer porque no entendieron todo lo que Dios les había dado en el Antiguo Testamento, los ritos, el templo, todo lo que tenían que hacer apuntaba hacia Jesús y ellos estaban perdidos completamente. Para cuando Cristo vino y se levantó Juan el Bautista, hubo un silencio de 400 años, que Dios no volvió a hablar con el pueblo de Israel, para nada. Por 400 años Dios cerró su boca con el pueblo, no habló jamás ya con el pueblo de Israel, para el tiempo de Jesús. Juan el Bautista fue el último profeta que Dios levantó, que hizo la transición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Él fue el último profeta que Dios levantó. Y Cristo habla mucho de él también. Yo creo que vamos a tocar parte de lo que Dios se expresa de él. Entonces el mundo no lo logró conocer, hermanos. Es irónico, ¿verdad que sí? Mira lo que dice el versículo 11. A lo suyo, no dice a los, no dice a los, porque muchos dicen a los, no, dice a lo suyo, a lo que era de su propiedad, a lo suyo vino. Y luego sí, y los suyos no le recibieron. ¿Qué hicieron con él, hermano? Lo mataron, lo azotaron, lo vendieron por 30 monedas de plata. Vinieron a él y no lo conocieron. Les habló, les predicó, vieron su gloria, vieron su poder, vieron su amor, su misericordia, pero también vieron su miseria y su pecado. Y dice la Biblia que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Fíjate lo que dice el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho de ser hijos de Dios. Clases de respuesta, hermanos. Aún hoy hay gente metida en la iglesia que no ha tomado su decisión por Cristo y pueden tener toda la vida metidos, hermanos, en la iglesia y no se han decidido por Cristo. Siguen igual que como cuando llegaron el primer día. No hay un cambio en su vida. La luz de Cristo no les ha amanecido. Mire, yo siempre pongo este ejemplo. El corazón de esas personas es como cuando usted saca una piedra de un río que ha estado ahí infinidad de tiempo, el que usted quiera decirme. Usted saca esa piedra así mojada y le pega un martillazo y por dentro está seca, porque el agua no ha penetrado la piedra, está mojada nomás por fuera. Y así hay muchos corazones, el evangelio nomás está por fuera, pero por dentro están secos. Por lado, el agua viva para cambiar esos corazones de piedra. Y eso era lo que había pasado con el pueblo de Israel. Dios se había comunicado con ellos de muchas formas. Dios mismo bajó en la persona de su Hijo para hablar con el pueblo y no pudieron entender. Eso le digo, hay mucha gente metida en la iglesia que está así, siguen exactamente igual. Recibir a Jesús, hermanos, es un tema bíblico. A Cristo tenemos que recibirlo como nuestro Señor y Salvador y creer en su nombre. Es decir, lo que representa el nombre de Jesús en la persona de Jesús representa amor, salvación, misericordia, bondad, rescate por mis pecados. ¿Me estoy explicando, hermanos? Amén. ¿Sí? Entonces, si usted ya recibió a Jesús, hermanos, usted ya es un hijo de Dios. Vaya conmigo al versículo 13. Los cuales, fíjese bien, dice, no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mire, aquí el apóstol hace una distinción muy clara. Le voy a decir por qué.
Porque los judíos tenían en mente que por ser hijos de Abraham ya eran hijos de Dios. Y aquí el apóstol Juan le dice, no, chiquitos, espérense tantito, así no es la cosa. Y el apóstol Pablo más adelante aclara eso. Es un tema muy interesante, pero dice, no es judío el que es nacido así nomás porque viene de descendencia. No. Aquí está diciendo, los verdaderos hijos de Dios no son engendrados de padres a hijos. Mi hijo no es cristiano porque yo soy cristiano y porque su mamá es cristiana. Su hijo no es cristiano porque usted lo tuvo aquí abajo de una banca porque no alcanzó a llegar al hospital. No, tiene que nacer de Dios. Es un tema que vamos a tocar más adelante. Es decir, tiene que venir a la luz de Cristo y responder a esa luz de Cristo, o positivo o negativo. ¿Sabe qué? Si quiero ser un hijo de Dios. No, yo estoy muy joven, déjame todavía darle vuelo al hilacho tantito. Y luego ya cuando ya está más viejillo, que ya me duele aquí, me duele acá, ya vengo y ya Señor, ya, ahora sí que vengo a que me sanes porque anduve mucho tiempo. No. Aquí el apóstol deja fuera cualquier posibilidad. La salvación es obra exclusivamente de Dios. No hay nada que yo pueda hacer, no hay nada que usted pueda hacer, más que orar por sus hijos, interceder por sus hijos, pedirle a Dios que los traiga a sus pies, que vengan al conocimiento de Él, que envíe a alguien que les hable, que envíe a alguien que les comente, que envíe a ángeles, que envíe, que trate con ellos. Y ellos tomarán su decisión. Ellos tomarán su decisión. Roguémosle a Dios que tomen la decisión correcta de venir a los pies de Jesús cuando sean iluminados por Él. Amén. ¿Me estoy explicando, hermanos? Vamos a continuar. Le prometo que ya voy a acabar. Ya me faltan poquitos versículos. Entonces, el Verbo se hizo carne, ¿ok? Ahora vamos a ver cómo Dios se encarnó en la persona de Jesucristo y cómo nos dio a conocer a Dios. Ok, vaya conmigo al versículo 14. Dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fíjese bien, el apóstol hace una distinción, en cuanto a que Cristo es el Hijo de Dios y lo llama unigénito. ¿Ya vio usted ahí? Bueno, fíjese bien. La palabra que se tradujo por unigénito es monógenes. ¿Ok? Mire, ¿cuántos tienen hijos únicos? ¿Alguien conoce que tiene nomás un hijo, que nomás tuvo un hijo, que usted nomás tuvo un hijo? Es su único hijo. ¿Ok? Pero la palabra que se tradujo aquí por monógenes, aunque usted tiene un hijo único, hay muchas personas que tienen un hijo único. ¿Sí? Lo que está diciendo aquí el apóstol es que Cristo es de una clase única, que no hay otro como Él. Es decir, que no hay otro semejante o igual a Él. Eso es lo que está diciendo al decir el unigénito. No hay otro como Él. Dios no tiene otro igual a Él. No hay otro en la creación igual a Él. Es único en su tipo y género, forma y poder y gloria y majestad. Es lo que está diciendo el apóstol aquí, hermanos. Por eso dice, y vimos su gloria. Gloria que solamente el unigénito, el único Hijo de Dios puede tener. La vimos. Es lo que está diciendo. ¿Ok? ¿Me estoy explicando, hermanos? Otra cosa. Cristo no era una quimera, que era mitad hombre y mitad Dios. ¿Me estoy explicando? En la teología se llama el tema la unión hipostática de Cristo, en donde la naturaleza 100% de lo que es Dios
se une con la naturaleza 100% humana. Esto es un misterio. ¿Cómo Dios lo hizo? Yo no lo sé, pero Él era 100% Dios y 100% hombre. Él tenía hambre, le daba sueño, se cansaba, le daba sed, sentía dolor, todo tenía sentimientos. Todos los sentimientos, hermanos, todos. Se sintió frustrado, lloró. Todos los sentimientos, todo. Era 100% humano y era 100% Dios. Mostró su autoridad sobre el clima cuando le dijo a la tormenta, cállate. Mostró su autoridad sobre la vida cuando le dijo a Lázaro, ven fuera. Amén. Todo lo que Dios representa estaba en Cristo Jesús. Y todo lo que usted y yo representamos, pero sin pecado, estaba también en Cristo Jesús. Era necesario para poderse comunicar con usted y conmigo. ¿Me estoy explicando, hermanos? Colosenses 2:9. Porque en Él habita, fíjese lo que dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de su deidad. Todo lo que Dios representa, todo lo que Dios es, toda su gloria, su poder, su magnificencia, habita en Cristo Jesús corporalmente, en un cuerpo como el que usted tiene, como el que yo tengo. Es lo que está diciendo. Entonces, por eso es importante que entendamos que Cristo no fue un ser creado. No, Él se encarnó. Tomó un cuerpo para venir a mostrarnos el Padre, ¿ok? Jesús no tiene igual, hermanos, ¿ok? Vaya conmigo al versículo 15. Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo, este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Tenía esa conciencia Juan? Juan el Bautista lo tenía claro, hermanos. Tenía claro quién era Jesús. Amén. Vamos al versículo 16. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. ¿Así dice su Biblia? Amén. La palabra plenitud, hermanos, pleroma del griego, es una palabra muy interesante. Se usa, no traía yo el número, no lo veo aquí. Se usa bastantes veces, hermanos, pero fíjese bien, la palabra esa que se tradujo por plenitud indica la suma de todo lo que Dios es, todo lo que Dios representa. Toda su totalidad, todo lo que Dios es, porque de su plenitud, aquí el apóstol nuevamente vuelve a equiparar a Cristo con Dios. De su plenitud tomamos todos. ¿Ya tomó usted? Todos hemos tomado, hermanos. Tomamos su amor, su gracia, su perdón, su misericordia, su favor. Gracia sobre gracia sobre gracia. De su plenitud tomamos todos. Amén. Y luego vaya conmigo al versículo 17. Ya voy a acabar. Le prometo que voy a acabar a la mera hora. Luego dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Qué está diciendo aquí, hermanos? Mire, para empezar, Cristo aclaró el punto. No penséis que he venido a abrogar la ley. No, miren, yo no me vine a brincar las trancas. Yo no vine a burlar la ley. No. He venido a cumplir la ley. A eso vino Cristo. Fue el único que cumplió a la perfección la ley de Dios. Escuche bien. La intención de la ley, hermanos, ¿cuál cree usted que era? Era revelar a Dios, era revelar el carácter de Dios, era revelarle al pueblo lo que Dios quería. En el Decálogo,
en los 10 mandamientos, ahí se revela el carácter de Dios. Bueno, esa ley sigue vigente. La ley ceremonial, esa ley ya pasó después de que vino Cristo. Pero la ley moral de Dios, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no mentirás, todo eso está vigente. Sigue vigente. La intención es mostrar nuestra incapacidad para ajustarnos a ese patrón y darnos a conocer el corazón de Dios. Esto a eso vino, hermanos. Por eso dice que la ley fue dada por Moisés, ¿sí? Para que la gente se guiara dentro de los patrones que Dios quería. Pero su corazón no podía ser transformado. ¿Me estoy explicando, hermanos? Sino hasta que vino Cristo Jesús y nos da a conocer al Padre de una manera más amplia, es que el corazón puede ser transformado por medio de Él. Amén. ¿Me estoy explicando, no, hermanos? No lo quiero dejar más confundido que cuando llegó. ¿Ok? Ya voy a acabar. Mire, vaya conmigo al versículo 18. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito que estaba en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Mire, aquí no está hablando de ver a Dios con estos ojos. No está hablando de esa clase de mirada. Dios le dio la ley a Moisés, pero no pudieron ver a Dios en esa ley. Miraban solamente prohibiciones. ¿Me estoy explicando? El tema del cambio de corazón es un tema recurrente en el Antiguo Testamento, hermanos, porque Dios quería transformar, y es lo que quiere hacer, transformar el corazón del hombre. Pero no pudieron ver a Dios en la ley, no alcanzaron, no les alcanzó. Entonces viene Cristo y da a conocer más plenamente al Padre, porque algunos pensaban que estaba reinterpretando la ley. Cristo no estaba reinterpretando la ley. Les estaba interpretando correctamente la ley. Y sacó muchas parábolas de ahí, muchas enseñanzas. Habéis oído, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, pero yo te digo, orarás por el que te maldice. ¿Así dice? Bendecirás al que te maldice. ¿Así dice? Eso estaba en la ley, hermanos. Siempre estuvo en la ley. La semana pasada hablamos de eso. ¿Se acuerda que se lo dije? Se lo mostré desde el Éxodo. Está ahí. Que si a tu enemigo se le pierde el burro y tú lo encuentras, aunque sea tu enemigo, llévale el burro a la casa. Dile, ten, aquí está el burro que se te perdió. Y sin embargo ellas hacían lo contrario, hacían su propia interpretación de la ley. No alcanzaron a ver el corazón de Dios en la ley. Cristo viene y revela con su luz más mejor, de tal forma que podamos ver a Dios, su carácter, su amor, su bondad, su misericordia, todo lo que Él tiene para nosotros, todas las bendiciones que Él ha preparado para nosotros. Cristo vino a revelarnos a Dios, hermano. Si usted no conoce a Cristo, usted nunca va a conocer a Dios. Yo soy el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, eso los excluye a todos, a usted y a mí. Nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesús. ¿Quiere conocer a Dios? Tiene que conocer a su Hijo. Es importante que conozcamos a Cristo Jesús, hermanos. En las Escrituras, Él nos va a mostrar el corazón del Padre. Si no conocemos a Jesús, estamos en tinieblas todavía. Y la luz de Cristo no nos ha alcanzado a resplandecer completamente. Por eso, Cristo Jesús debe ser el centro de toda enseñanza, de toda predicación, de toda adoración. Todo debe girar alrededor de Jesús si queremos conocer al Padre. Cristo es el centro de todo. ¿Cómo está su conocimiento de Jesús? ¿Qué tanto conocemos al Padre? Ay, hermano, ¿cómo da lata con lo mismo? Lo siento, a eso vino Cristo y a eso me levantó Él. A eso, exactamente a eso vino Cristo.
a darnos a conocer al Padre, pero es a través de mí, te dice. No te puedes brincar la cerca. Los que se brincan la cerca son ladrones y salteadores, y de esos hay bastantes en las iglesias. Hay muchos metidos. Hay muchos que son eso, ladrones y salteadores, y le roban a usted la fe, le roban a usted la paz, le roban porque son ladrones y salteadores. Un día les voy a enseñar acerca de eso. Cómo roban la fe de las personas. Para llegar al Padre no te puedes meter brincándote el corral. No, tienes que usar la puerta. Yo soy la puerta, dijo Cristo. ¿Quieres entrar al redil acá? Tienes que pasar por aquí. ¿Quieres ir allá donde está el Padre? Tienes que caminar por aquí. Yo soy el camino. Yo te voy a decir cómo vas a conocer al Padre. Debemos conocer a Jesús. Debemos conocer a Jesús. Voy a cerrar con esto. Un hombre rico tenía un hijo único. A lo mejor ya conoce la historia. El joven creció y se enlistó en el ejército. Aquel hombre era muy rico, muy rico. Tenía muchas obras de arte, muchas. Una colección muy cara, muy grande. Entonces, su hijo muere en batalla. Su único hijo muere en batalla, salvando a un soldado que había sido herido. El joven se regresó a rescatarlo, lo alcanzó a rescatar, pero lo mataron, lo hirieron de muerte y murió. Cuando regresan el cuerpo al tiempo, el soldado que había sido salvado por ese muchacho regresó con un cuadro del hijo de este hombre y se lo regaló. Le dijo, le traigo este cuadro, no es una obra de arte. Dijo, pero lo hice para honrar la memoria de su hijo que me salvó la vida. Entonces este hombre colgó ese cuadro y cada que alguien lo iba a visitar, aparte de enseñarle sus obras, le enseñaba el retrato de su hijo, el cuadro ese. Cuando ese hombre murió no tenía herederos y subastaron todo lo que él tenía, todo. Él dejó una cláusula en su testamento, ¿sí? Y esa era la cláusula, que tenían que comprar el cuadro de su hijo. Tenía que ir en el paquete. De todo lo que se iba a subastar, tenía que ir en el paquete. Entonces, cuando abrieron la subasta, el primer cuadro que sacaron fue el del hijo. Y así se llamaba, el cuadro del hijo. No es de ningún pintor famoso, ¿verdad? Aquí está. Vamos a empezar. ¿Quién da $100? ¿Quién da 80? ¿Quién da 70? ¿Quién da 20? ¿Quién da algo por el cuadro? Nadie. Todos estaban esperando que salieran todas las obras de arte famosas, porque esas valían dinero. Entonces, el jardinero del señor, que estaba ahí, esperando que cerraran la casa, dijo, pues yo doy $10 por el cuadro. ¿Usted da $10? Y yo doy $10. Aquí están los $10. ¡Paz! Vendido. Dijo, señores, se acabó la subasta. ¿Cómo que se acabó la subasta? Dijo, ya, se acabó la subasta. Se tenía que comprar el cuadro del hijo, pero el que se lleva al hijo, se lleva todo lo demás gratis. ¿Tiene al hijo, hermano? Si usted tiene al Hijo de Dios, se va a llevar todo lo demás, pero tiene que tener al Hijo. Por eso debemos conocer al Hijo. Y este hombre con $10 se llevó todo. Debemos valorar el conocimiento de Dios. Póngase de pie. Vamos a orar, inclinen su rostro. Señor, te damos gracias por la bendición de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites esta mañana estar en tu casa. Gracias, Señor, porque tú has hablado a tu pueblo, tú has hablado a tu iglesia. Sé, Señor, que los corazones de ellos serán edificados con tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a conocerte mejor cada día, a poder, Señor, entregarnos a ti cada día, a ser, Señor, mejores creyentes, mejores cristianos, y a poder dar testimonio, Señor, a otras personas de que tú, Señor, viniste a este mundo a traer salvación. Yo te pido que tú
nos ayudes, Señor. Si te hemos fallado en algo, te pido que nos perdones, que nos des de tu gracia, de tu favor y tu misericordia. Gracias te damos, Señor Jesús, porque viniste a este mundo a morir por nosotros, mostraste el amor del Padre, se reflejó en ti, Señor, y abriste el camino para que nosotros pudiéramos llegar a Él. Gracias por lo que hiciste por nosotros en la cruz. Te alabamos, te glorificamos, Señor, por todo lo que tú has hecho. Que tu luz, Señor Jesús, nos ilumine cada día, que podamos conocerte mejor. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.